Hola, hoy día quiero compartir con usted la sexta petición de la oración del Padre Nuestro que venimos estudiando ya en varias reflexiones pasadas. Y esta dice: no nos metas en tentación. Está relacionada con la quinta. Después de pedir que Dios perdone nuestros pecados, Jesús nos enseña a pedirle que nos ayude a no pecar al decir: no nos metas en tentación. Estas palabras han dado mucho que comentar en cuanto a la pregunta: ¿es Dios el que tienta al hombre? Para poder responder a esta interrogante, podemos evaluar el significado etimológico de la palabra griega que aquí se traduce como tentación. Para tener una mejor idea, la palabra tentación se traduce de pairasmos, eso es en el original griego, la cual tiene un doble significado. Por un lado, cuando se refiere a Satanás, la palabra usualmente se traduce como tentación, pero cuando se usa en referencia a Dios, se traduce como prueba. La Biblia es clara al decirnos que Dios jamás tienta, sino es una obra del diablo que seduce nuestra vieja naturaleza para que pequemos. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sin embargo, también es cierto que Dios permite que el diablo tiente a los justos con el objeto de probarlos, tal y como lo hizo con Abraham, cuando, por ejemplo, le pidió que sacrificara a su hijo. Dice Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. También Dios probó a Job en Job capítulo 2. El mismo Jesús fue probado. Dice Lucas 22:28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice Jesús. El apóstol Pablo fue probado, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Esto está en Hechos 20:19. Y en general, hermanos y amigos, todos los cristianos somos y seremos probados por Dios. Primera de Pedro 1:6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora bien, el versículo anterior de Primera de Pedro 1:7 nos dice la razón por la cual somos probados: para que nuestra fe crezca. Esa es la razón, para que nuestra fe crezca. Toda prueba de parte de Dios tiene como objetivo moldearnos y hacernos mejores cristianos cada día. Por eso alguien dijo en cierta ocasión que las pruebas sacan lo mejor de nosotros mismos, pero las tentaciones
sacan lo peor. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No obstante, debemos estar claros que también Dios permitirá que el diablo nos tiente y podemos caer en sus trampas. Por eso debemos orar. No nos metas en tentación. Uno de los nombres que recibe el diablo es tentador y ha estado tentando a la humanidad desde el principio. Tentó a Eva en el huerto del Edén, tentó a David al censar al pueblo, tentó a los ángeles caídos para que abandonaran su propia morada. El apóstol Pablo a Timoteo le dice: teniendo en cuenta que haber sido tentado, hubiera tentado el tentador a los cristianos de ese lugar, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Por tanto, debemos siempre orar a Dios que nos dé la fuerza y que nos ayude para que cuando la tentación venga a nosotros, la podamos vencer. Por ello Jesús alentó a sus discípulos a orar, ya que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La oración, hermanos y amigos, es un elemento clave en la vida del cristiano que nos ayudará a resistir al diablo. Si lo hacemos así, podremos estar seguros que junto con la tentación siempre vendrá la salida. Y concluyo con el texto de Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué hermosa esta sexta petición: no nos metas en tentación. Tenemos que todos los días decirle: Señor, no nos metas en tentación. Que Dios te bendiga. Continuamos en la próxima reflexión.